Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Vamos a hablar como cada jueves con el doctor Julio Saleme, que ya está en línea. Tenemos turno hoy. Julio, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Julio, bueno, como siempre, buscando información que tiene que ver con la prevención, que tiene que ver con, por supuesto, hablar de salud. Sí, y yo, digamos, había pensado para el día de hoy, porque vinimos en los últimos programas hablando de tabaquismo, hipertensión arterial, algunos factores de riesgo, digamos así, para la salud en general, y son las cuestiones que se pueden controlar, ¿no es cierto? Uh-huh. Y que uno, con una visita así periódica, anual, por decir de alguna manera, haciéndola en salud, con análisis, radiografía, algún electrocardiograma, pueden ir detectándose estas alteraciones que a la larga lo que nos traen es evitar las enfermedades, o sea, los controles en salud. Y hoy, bueno, lo que había pensado es decir, bueno, charlemos un poquitito de las grasas, el colesterol, y bueno, hablar también de la obesidad, que no es lo mismo, pero bueno, ahora voy a pasar a explicarlo. El colesterol es una cosa que nosotros tenemos dentro del organismo que transporta grasas, ¿no es cierto? Es un alcohol, un éster, que lo que hace es transportar grasas a distintas partes, va por la sangre circulando a distintas partes del organismo, se fabrica en el hígado fundamentalmente, y eso cuando esté elevado, y sobre todo una fracción del colesterol, producen taponamientos, yo lo voy a decir así en esta forma, taponamiento de las arterias, ¿no es cierto? Aterosclerosis sería, fabrican ateromas, se deposita calcio después y las arterias se van tapando y bueno, vienen las consecuencias. Si son arterias del corazón se producen infartos, las arterias de los riñones nos producen insuficiencias renales, las arterias del cerebro, los accidentes cerebrovasculares, y las arterias del cuello también pasa más o menos lo mismo, con accidentes vasculares, ¿no es cierto?, en las carótidas. Bueno, y esto es un factor de riesgo importante, tanto como el colesterol elevado, como la vida sedentaria, como el tabaquismo, el alcoholismo, bueno, la hipertensión arterial. Estas son cosas de las que uno puede prevenir con medicamentos, bajar este tipo de grasa, que son cuestiones microscópicas. Y hay otras también, como los triglicéridos, los ácidos grasos libres, que también están circulantes en la sangre. Y la diferencia con otro tipo, o sea, son grasas también, pero digamos, lo que uno ve como tejido graso, y que en realidad es cuando uno come, ingresa proteína, ácidos grasos y glúcidos, ¿no es cierto?, hidratos de carbono. Uh-huh. Entonces, como uno come más de lo que está gastando, o por lo que va a gastar dentro de unas horas o de un día. Entonces, ¿qué hace? Lo que sobra de energía lo guarda en el organismo. ¿Cómo lo guarda? Como ácidos grasos. Se va como lípidos, digamos. Uh-huh. Se van depositando en el organismo, en el tejido adiposo, y esto es lo que produce gordura. ¿Está? Uh-huh. No se pone gordo porque depositó grasa en el organismo. O sea, no tiene nada que ver con el tema del colesterol que estaba hablando primero, por eso quería hacer la diferencia. Aún factores de riesgo. El colesterol elevado en el organismo, que es una enfermedad que se llama dislipidemias, o sea, hay un trastorno de esas grasas dentro de la circulación sanguínea, y lo que llamamos depósitos de grasa, que es la gordura, ¿está? Uh-huh. Que sobre todo hay una zona que se llamaría el cinturón abdominal, no solamente cuando uno tiene panza, o sea, para adelante, sino atrás, en la espalda también, cuando uno engorda, suele tener el pliegue muchísimo más grueso, en las zonas de la cadera, ¿no es cierto? Esa grasa depositada en esta zona es muy aterogénica, o sea, produce muchas tapaduras de arterias, como expliqué al principio, y con las enfermedades que esto trae. Es una grasa muy, muy peligrosa, o sea, el estar gordo y no es nada más que una cuestión estética, sino es una cuestión de salud también, ¿está? Para esto, ¿qué debe hacer uno? Debe hacer dieta, por supuesto, y hacer ejercicio.
Y la tercera cuestión, la otra base, el otro pilar de esto que estamos hablando, que se llama prevención en salud, que sería hacer análisis y consultar al médico, cuando una vez por año, ¿está? A no ser que el sobrepeso vaya ganando rápidamente, bueno, y en un par de meses, por muchos motivos, uno debe concurrir. No es cierto que por muchos motivos digo que lo pueda hacer rápidamente, a veces por ansiedad, por distintos problemas, uno come de más en algún tiempo, bueno, y engorda muy rápidamente. Ese es un factor de riesgo para la salud, sobre todo la salud cardiovascular, y repito, cuando decimos vascular también están los riñones, el cerebro, todos los órganos sufren cuando estos factores de riesgo están alterados. Lo voy a repetir, sí. Porque esto, para hacerlo entrar de alguna manera, ¿no es cierto?, en la conciencia de la gente. El tabaquismo, la gordura, ¿no es cierto?, el colesterol alto, la presión alta y el sedentarismo, el no hacer ejercicio. Esos son los más importantes factores de riesgo que tenemos y contra los que hay que luchar. Hablando del tema del peso de las personas, es importante tener en cuenta, porque hablabas de la dieta, el ejercicio y la consulta médica, y es importante tener en cuenta que previo a la dieta y previo al ejercicio físico va la consulta médica, porque el peso ideal de la persona depende de la persona misma, digamos, la estructura física, la edad, hay un montón de datos que se ponen en juego. Que no es nada más que tengo que pesar 70 kilos. Claro. Así porque sí, no, absolutamente para nada. La otra cuestión es que puede haber otras enfermedades como concomitantes, el ácido úrico alto, el diabetes, problemas glandulares como de tiroides, que pueden estar influenciando en esto, ¿no es cierto? O sea que esto hay que detectarlo primero, no es cuestión de ponerse a hacer dieta y salir a caminar. Claro. O hacer ejercicio, no. Previo a todo esto hay que hacer un control médico para hacerlo bien. Sobre todo, cuanto más edad se tiene, más control necesita previamente. Claro. Suele ocurrir que por una cuestión de moda, por una cuestión de grupo de pertenencia, por informaciones que por ahí no son oficiales, la gente cree que, tengo tantos años, tengo que pesar tanto. Y realmente eso, digo, suele llegar a ser hasta peligroso, sobre todo en las edades más tempranas. Bueno, eso es mirado desde una concepción de la estética. Yo lo estoy diciendo desde la salud. Y no de la estética. Por supuesto que la salud también se acompaña de una estética, porque uno, si se siente bien, si se ve bien, de alguna manera uno mismo se percibe bien, se va a sentir bien también y va a estar mucho más sano, ¿cierto? ¿Entiende lo que quiero decir? También la estética es importante, pero no al punto de llevarlo a lo que está de moda. Claro. Como vos lo dijiste, por supuesto que no. Estamos hablando de otra cosa completamente distinta, que es las distorsiones de peso. Mira, te digo, la obesidad es sobre todo es prácticamente una pandemia, porque se come mal, se ha cambiado el ritmo de la comida, la calidad de la comida, mucha comida chatarra por el tema de los horarios, estas cuestiones, con mucha grasa, muchas frituras, mucho alimento ya se compra preparado, ¿no es cierto? Ya semi-elaborados o elaborados, y esto hace que por conservantes, por un montón de cosas, entran en lo que uno lo llama comida chatarra y, digamos, tiene muchos inconvenientes para la salud, entre otras cosas la obesidad, porque son altamente cargados de lípidos y de hidratos de carbono. Y la bebida también, las bebidas cola, sobre todo son hiper, digamos, tienen muchos hidratos de carbono, lo quiero decir de alguna manera fácil, más allá, digamos, del poder osmótico que debería tener, y entonces, en definitiva, si uno lo toma frío, da la sensación de causar la saciedad de la sed, pero en realidad es como que lo están deshidratando a uno y está produciendo más sed. ¿Se entiende? Sí, porque está ingiriendo mucho hidrato de carbono que tiene mucho volumen osmótico. Es medio difícil entenderlo, pero bueno, estas bebidas producen sed, no la sacan. Lo mejor para la sed es el agua.
Julio, bueno, para la obesidad decías, actividad física, buena alimentación, ¿el colesterol se previene de la misma manera? Exactamente. El hecho de tener actividad física, alguna dieta y algunos medicamentos también, todo depende del grado que no tenga, esto baja inevitablemente colesterol y triglicéridos. Y hay una reglita para sacar un cálculo que es el riesgo de producir enfermedad de ateromas vasculares, ¿no es cierto?, aterogénicos, y es el riesgo aterogénico se saca del colesterol bueno y el colesterol malo y el colesterol total. Hay una cuentita para hacer y uno sabe qué riesgo tiene, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos midiendo, el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular en el futuro. Uh-huh. Bien, bueno, importante entonces a tener en cuenta, siempre lo decimos, una consulta periódica, al menos anual, al médico, sí, como para tener un conocimiento real de la situación de salud. Y a partir de ahí, bueno, tomar este tipo de precauciones que tienen que ver con la alimentación y con el ejercicio fundamentalmente. Son dos cosas, digamos, que se hacen en forma muy barata, realmente, y producen muchísimos beneficios a la salud. Bien. Julio, como siempre... Deberíamos hablar un poquitito de COVID. Un pequeño apunte del tema COVID, de la situación. Necesitamos hacerlo porque están creciendo muchísimo los casos en Pehuajó. Han crecido mucho, sigue habiendo el paciente que manda a testear, muchos dan positivo. Por supuesto que vos lo verás, y la audiencia también, ¿no es cierto?, que son casos leves, no hay prácticamente casos internados por COVID, son todos casos realmente que son más leves que una gripe. O sea, hoy, como hay mucha gripe A, es más, parece como más enfermo, con más temperatura, con más fiebre, más dolor de cuerpo y más decaimiento el paciente que está padeciendo gripe que el que está padeciendo COVID. Pero bueno, COVID puede tener las consecuencias que ya venimos hablando desde hace un par de años, así que que no las vamos a repetir, así que hay que vacunarse y hay que cuidarse. Esto aparentemente en un tiempo no muy largo en el país, en la última semana ya bajaron los casos. Yo creo que vamos llegando ahora que prácticamente estamos en el tope del invierno, ¿no es cierto? Vamos llegando a la cúspide de la cuarta ola esta, y a partir de un par de semanas o un poquito más van a empezar a bajar los casos, y vamos a salir de esta ola. Y Omicron terminaría por acá más o menos, porque ya hizo, prácticamente se pegó 2 olas, ¿no es cierto? Sí. Esto tiene que ver, por supuesto, con el invierno. Hay que estar atentos a nuevas variantes que se van, como lo dijimos alguna vez, se van produciendo permanentemente. Algunas prosperan y otras no, ¿no es cierto? Sobre todo vienen de África. Hay que estar atentos a nuevas variantes y, bueno, que no nos sorprendan la entrada en nuestro país, en el continente y en nuestro país, y pueda aparecer una quinta ola. Y después hay que ir viendo cómo de alguna manera la industria, la investigación, va llevando a vacunas que puedan ir, sorteando estas transformaciones que va teniendo el virus. O sea, vacunas de segunda, tercera, cuarta generación, cada vez más modernas, ¿no es cierto? En el sentido de que lo que hicimos ya es para un virus que comenzó hace más de 2 años. Bien. Y se va modificando, entonces, bueno, hay que ir atrás de las modificaciones. Seguramente la industria va a ir hacia vacunas, en este caso serían de segunda generación. Y bueno, veremos qué va pasando en el tiempo. Hay que estar alertas nada más, y el común de la gente tratando de estar informado y cuidándose, por supuesto, vacunándose. Chicos sobre todo, y ventilación en las habitaciones cerradas. Bien. Por ahí va más o menos la cosa. Alcohol en gel y mucho lavado de manos. Julio, como siempre, te agradecemos muchísimo por la información. Por favor, el agradecido soy yo por el espacio. Que tengas buena semana. Igualmente ustedes, Hasta luego. Hasta luego. El doctor Julio Saleme en nuestro turno semanal. Hoy hablamos de otras enfermedades de riesgo, como son el colesterol y la obesidad, las prevenciones, la precaución que tenemos que tener, y como siempre, esta pequeña reseña de esto que es la cuarta ola que está llegando prácticamente a su punto de descender en algunos lugares de COVID.